Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy, desde la biblioteca virtual, saludamos al profesor Tristán Castella Pinós. Profesor, benvingut, bien hallado, ¿cómo estás? Muy bien, pero la mía no es virtual, es verdad. La Todo es tuya es verdad. auténtica, Verdad, una es pasada, ¿eh? original, Sí, sí, porque cada día tengo más libros. Increíble, tú. Es una si pasada. enseñara lo que hay detrás del telón mágico, Bueno, ya imagino ya. pues Pues bueno, esculturas estamos. místicas, esculturas que hago yo místicas, mira, y que no doy al abasto ya, al final. No sé Bueno, si yo me creo equivoco de que te vas a profesión o convertir qué. en arquitecto virtual. ¿Mm? Total. Bueno, profesor, en estas Son fechas es importante centrarnos en un evento que sucedió hace unos 2000 años atrás. de Nos 4 días, vamos vaya. en unos momentos bíblicos. Hablamos de la resurrección, Sapiens Resurrection. Bien, sí, sí, podemos hablar de todo esto. A mí esto es un tema que en Sapiens hemos tratado algunas veces y de forma incluso muy crítica y con enfoques muy nuevos. Pero hace poco vi unas declaraciones de Mel Gibson, que es un personaje que por descontado me interesa muchísimo, por muchas razones, no tan solo por el haber dirigido La Pasión de Jesucristo, que es de lo que hablaremos hoy, Mel y que Gibson. nosotros esta noche la vamos a ver. Eso es, yo creo que es un film que se tiene que reprocesar incluso, a nivel incluso de sentimientos. Ujú. Y esta noche nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Ah, muy Y entonces, bien. pues, ahora miré un poco qué es lo que ha dicho Mel Gibson y vi unas declaraciones de él en las que hacía un énfasis especial sobre la síndrome de Turín. Y pensé, bueno, pues qué raro que haya hecho unas declaraciones que sí, que la síndrome de Turín, gracias a las nuevas evaluaciones científicas, ha demostrado totalmente que es verdadera y por lo tanto es realmente el testimonio de la presencia de un ser especial, en este caso sería Jesucristo, y que realmente el relato evangélico sería exacto en tanto en cuanto lo que revela las heridas y las mutilaciones que revela la síndrome corresponden absolutamente con el relato evangélico. Y entonces le pensé, bueno, esto seguramente estará provocado porque alguien habrá dicho todo lo contrario. Y dicho y hecho, ¿eh? Porque siempre salen de los auténticos pisacharcos que se dice en Madrid y que siempre van sacando lo peor de la cosa, ¿no? Entonces ha habido entre comillas, sé que el científico no es aquel que ha salido de la universidad y sale a manipular cuatro cosas. Los verdaderos científicos son aquellos que han alcanzado doctorados brillantes y que están en procesos de investigación creativos y lo demás son gente que sabe algo de ciencia. Entonces, o que están dotados para la docencia de la ciencia. Y algunos muy justamente, por cierto. Pues un señor brasilero que se llama Cicero Moraes, como un brasilero, ha dicho que todo esto es absolutamente fake y que nada, que esto es una falsedad, que estuvo montado, que se hizo sobre un molde de escayola y luego sé por qué para hacerlo en 3D, no sé qué, no sé cuántos, porque las sábanas, la sábana de Turín no representa, digamos, digamos, el envoltorio volumétrico, ¿no? Y entonces, digamos, si se hubiera utilizado como un sudario, entonces aquí yo pienso que este hombre, digamos, quizás digamos, ha sacado unas conclusiones, pero digamos desde un planteo
incorrecto, ¿no? Y por eso creo que Mel Gibson salió pues a la palestra a defender pues el tema. Porque claro, los que hemos trabajado un poquitín el tema, y yo me refiero y me tengo que de alguna forma que atener al último capítulo de mi libro, Los esenios, la superación de la muerte, en la cual relato pues el momento del sacrificio del, digamos, del esenio superior, ¿no? Entonces, Muy estamos buena, bastante, me gusta muchos el estamos muy de concepto. acuerdo en que Jesucristo no estudió en una escuela esenia, sino que era un esenio en su propia naturaleza genética. También lo estudiamos mucho en el libro y tenemos unos programas estupendos en Sapiens en los cuales nos hemos explicado mucho sobre este tema, ¿no? Entonces lo explico perfectamente. Y lo quiero repetir aquí en ayuda digamos, de esta respuesta de Mel Gibson, y no sé si le llegará, pero sí que llegará a muchos de nuestros sabiens videntes que quizás sí han visto esta entrevista con el afamado director, ¿no? Y valiente director, entre otras cosas, porque está proponiendo, creo que ha iniciado el rodaje de la siguiente, que será, digamos, la Pasión de Jesucristo número dos. Hemos siempre de advertir que las películas que son las número dos de las número uno, desgraciadamente nunca superan a la número uno. Por cierto, últimamente ¿Sabes? se ha hecho una... Perdona, Tristán, ¿sabes cuál es mi teoría? Tengo una teoría, Sí, que la primera película, la sí, uno, la original, ¿no? está tan afinada en muchos campos del tema que sea, como por ejemplo esta, la Pasión de Cristo, que se tiene que Mm. hacer una para desvirtuarla, porque Eh, está tan perfectamente y marcando unas dianas mm, emocionales, sentimentales, mentales, energéticas tan potentes que hacen dudar y hacen reflexionar a eh, las personas. Y la segunda ya es, pero pasa con todo, pasa con sí, todo. sí, sí, no. Ahora ha coincidido que se ha hecho una segunda versión de Constantine, que para todos los que trabajamos en el mundo del exorcismo y que, en fin, que también hemos hecho unos programas estupendos sobre exorcismo, y entonces pues, es una película que es absolutamente de manual de libro, ¿eh? Y que muchas de las cosas de las experiencias que se relatan ahí, las personas que hemos participado en según qué cosas, digamos, sabemos y podemos certificar que son ciertas, ¿no? Ya la segunda película pues ya no tiene nada que ver. Bueno, pero es igual, en cualquier caso, prefiero meter que se haga una segunda versión de la Pasión de Jesucristo que cualquier otra barbaridad de estas que nos están echando constantemente encima, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunas cosas muy interesantes y para entender que la síndone no es un sudario. ¿Eh? Claro, un sudario sería si el cadáver hubiera perdido todo rastro de vida y evidentemente fuera envuelto y ahí lo vamos a dejar y Ujú. tal. Sino que ahora vamos a retrocedemos veamos el proceso. ¿Qué ocurre? Ha llegado el momento, metes de la crucifixión, pero claro, los esenios, contra lo que parece ser que proponen los evangelios, que apenas estuvo cercanamente, digamos, el Juan el Joven y María Magdalena, o algunos, bueno, dudando ya incluso de la presencia de María Magdalena, que era su esposa, y de la madre, pues entonces piensan que todos los demás le han abandonado por miedo, porque claro, los romanos, no sé quién los a ver, los esenios eran una población importantísima y eran hombres que no se arredraban ante cualquier cosa. Y entonces, pues bueno, como que hemos hecho tantos programas sobre los esenios, casi parece que hagamos también nosotros un bis, un esenios 2, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que los esenios estaban muy cerca del lugar de la ejecución, ¿no? Y entonces, evidentemente, en la suposición absoluta de que finalmente fuera clavado a unas maderas, es cosas que hemos discutido muchísimo Ujú. y hemos analizado muchísimo, en cualquier caso, realmente solo con digamos, la barbaridad del azote con los pilum, los látigos de castigo romanos, que tenían, digamos, diversos sistemas de acabado. Digamos, para un castigo leve eran simplemente las tiras de cuero acabadas en un nudo y entonces pues ahí pues se le hacía un castigo. Para más fuerte, entonces había unos pilum acabados con bolas de acero y el más fuerte era el pilón cargado con elementos cortantes, clavos, trozos de hierro afilados,
y esto era absolutamente pero un destrozo brutal. O sea, 50 azotes, suponiendo que fueran 50, porque aquellos animales debían, digamos, que eran unos sádicos, debían disfrutar, ¿me entiendes?, de todo el asunto. Realmente el cuerpo de ese hombre ya no era ni para ser crucificado, cosa que hemos dicho muchas veces, que quizás fue ajusticiado incluso hasta sentado, porque ya no podía, ni mucho menos, subir un madero ni grande ni pequeño. Pero hay también todas las ideas de que subía a la cruz entera, la otra de que no, que los postes estaban clavados en la parte del patíbulo y que subían el travesaño atado a sus espaldas y que por eso en algún caso pues había unas laceraciones muy importantes en los hombros, pero hay que pensar que en el momento en el cual se le estaba azotando, estos señores puntería no tenían mucho. Y entonces le hubieran podido desgarrar los riñones. Hay un forense que ha hecho un estudio muy interesante que ahora comentaremos para verificar que realmente lo que hay en la Sábana Santa, digamos, no sé si es de fe, pero al menos es absolutamente creíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, después de todo esto, en el supuesto que fuera colgado en alguna parte, y seguramente era en la zona patibular, que estaba en las afueras de Jerusalén, los esenios estuvieron allí. Y en el momento en que se le dio prácticamente por muerto, entonces ellos, hay un libro que es una preciosidad que se llama Los maestros de Gurdjieff, que parece ser que no tenga ninguna relación con este tema, pero que ahí explica perfectamente que cuando el Cristo estuvo suspendido en el poste, vamos a llamar, o en el Oh, invento que eran esta gente, digamos, prácticamente expirando, ellos empezaron a danzar a los pies de la cruz, los esenios, ¿no? Este Richard Lefort en este libro es magnífico, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo mismo que se hace en la cava, es decir, contra el tiempo. Es decir, invirtieron el tiempo para evitar que la muerte, ¿me entiendes?, llegara al proceso final y se llevara al ser. Entonces, para eso tuvieron primero que invertir el tiempo danzando alrededor. Y por esa razón se producen una serie de hechos meteorológicos, porque digamos, al desactivar el tiempo y al hacerlo contrarrotar en contra de su naturaleza, se producen una serie de elementos, ¿no? Hay lo famoso desgarro del templo y no sé qué, que se caen las columnas, que caen rayos, que por cierto en la película les cayó un rayo mientras estaban haciendo esta escena. Luego hay otro sí, momento ya en lo el que caen los comentaremos. rayos que alcanzan a uno de los participantes del set, del rodaje, o sea que también es impactante, pero cuando hacen esta contrarrotación, entonces pasa todo eso, ¿no? Y entonces incluso se mueve la Tierra, porque lo que están haciendo es al desactivar el tiempo de la entropía y al volverlo hacia atrás, entonces todo eso se rompe. Hay una parte del universo holográfico que es afectada, ¿no? De Y ahí entonces, ese estruendo que dicen que soy yo, ¿no? es exacto. Sí, sí, sí. Y eso fue debido a esto, ¿no? Y eso fue Crujir tremendo. el momento, digamos, en que pararon el proceso de la muerte para poderlo, de alguna forma, descender o recuperar el cuerpo. Antes había habido ese momento antes de que se produzca todo esto, hay que él mismo da digamos, se clama, y entonces se dice Eli, Eli, lama sabachthani, Mm. eh, que en hebreo supuestamente quería decir Padre, Padre o Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Era, digamos, como una especie de momento de un clamor de desesperación, y que en un programa anterior, ya hablamos un poco de estos temas, Ujú. vemos que una de las cosas interesantes es que cuando el cristianismo llegó a Mesoamérica y los mayas, se les hacían, ellos dicen, no, pues esto de Eli, Eli, lama sabachthani, esto es lengua maya. Y le pregunté, ¿eso qué quiere decir? Y él dijo, Eli, lama sabachthani. Y entonces dice, eso quiere decir, me entrego a tu luz. O sea, era una cosa totalmente diferente digamos, Totalmente, sí, señor. Sí, al clamor señor. desesperado, ¿no? O sea, no, Qué no, extraña perdón, coincidencia, ¿no? ¿Qué tendrá a que la ver? luz de tu presencia. Sí, ha habido una serie de autores que han hecho partiendo de la lengua maya, han buscado porque la lengua maya tiene algunos elementos parecidos al tibetano.
y también han buscado en la lengua tibetana, digamos, palabras de resonancia parecida y han encontrado también significaciones muy próximas. Entonces, yo me pregunto que eso, pero mucha gente dice, el Cristo está en la cruz, ¿cómo iba a hablar en maya? Tenía que hablarlo, ¿no? En cananeo, en arameo, no sé qué. Digo, un ser verdaderamente superior, al cual le hemos supuesto unas capacidades absolutamente de transformación de la materia, no tendría la capacidad de hablar en cualquier idioma que hubiera podido llegar, digamos, a lo más profundo del universo, el mantra que hubiera podido llegar lo más lejos del universo, no para hacer la verdadera conexión con el origen cósmico. Podría haber hablado en maya o en cualquiera. Hay muchos videntes y hay muchos casos, como tú conocerás, que hay mucha gente que en estados de trance habla en idiomas que, bueno, que ni se sabe lo que están hablando. Hay Sí. otras personas que hablan que sin haber conocido el inglés, el alemán o cualquier otro, o el griego, por ejemplo, y hablan perfectamente pues en griego en estado de trance. Yo en un trance muy largo que tuve, y que Olga se quedó absolutamente patidifusa porque empecé a hablar en latín correctamente durante mucho tiempo. Y también es cierto que cuando yo estudié pues estas lenguas muertas en, en mi etapa preuniversitaria, el latín a mí se me daba muy bien y traducía los textos de la Guerra de las Galias, que es la carnaza que nos daban en aquel tiempo, lo traducía, pero de corrida sin el diccionario. Pero no, estaba en trance y hablando directamente en latín. Por lo tanto, nos encontramos delante de un tema muy, muy interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? En el momento que recuperan el cuerpo, con todas las dificultades que tuvo, de esclavarlo. Hay un programa en el cual lo hemos explicado con mucho detenimiento. Cuando lo llevan al espacio donde van a recuperarlo y lo van a traer a la vida de nuevo, entonces lo extienden sobre un lienzo. Y entonces, no para, claro, eventualmente podían considerar que se les iba a morir, ¿no? Pero bueno, eran esenios, ¿ves? La superación de la muerte. Y entonces ahí o sea, le dan el bálsamo de Isha, que conocen perfectamente los herboristas musulmanes todavía a día de hoy, y que son una serie de hierbas hemostáticas, entre ellas la Quilea sempervivens, que era la clásica hierba que cortaba todas las hemorragias, mirra, ruda, aloe, y entonces esto todo tenía, digamos, cualidades antiinflamatorias, hemostáticas, cicatrizantes. Este es un bálsamo absolutamente increíble, ¿no? Y después de haber recuperado el cuerpo y de haber desinflamado, porque muchas de estas hierbas en aplicación tópicos eran antiinflamatorias, Ujú. después de esto le empiezan a dar sorbitos cortos de oro monatómico durante mucho tiempo levantando sorbitos cortos de oro monatómico, que también hemos hablado en muchos programas, si es necesario, y alguno de nuestros sabios oyentes quiere conocer más sobre el tema, obviamente nos puede preguntar al canal de Sabiens o al mío propio, ¿no? Y entonces, pues a partir de eso, se le impregna todo el cuerpo de oro monatómico. Y eso es lo que va, digamos, de alguna forma, a producir una reacción luminosa, como una radiación, al tener todo el cuerpo, tanto digamos, en absorción, digamos, en el interior del cuerpo digamos, como bebida, y Ujú. al tener el cuerpo absolutamente saturado por estas, digamos, pequeñas entregas de romo anatómico bebido, y después digamos, la aplicación tópica de todo el cuerpo, digamos, inmerso en ese líquido absolutamente maravilloso, es cuando se produce esa radiación. Y claro, que la gente que ha estudiado la síndone dice, bueno, vemos el origen de una radiación desconocida. Y por eso, en ese momento, cuando está digamos, en el momento en el que ha de reposar después de todo esto, se pliega el lienzo encima del cuerpo, pero no para, digamos, convertirlo envolverlo totalmente el cuerpo, sino simplemente para retener, digamos, la luz, por decirlo de alguna forma, que va a emitir el cuerpo durante mucho rato y que es lo que hará que esa imagen, de una forma que todavía no está absolutamente asumida por la ciencia, cómo se ha conseguido esta imagen, porque obviamente se ha desechado todas las posibilidades de que fuera pintado, de que fuera no sé qué. Hay todavía la famosa teoría de Cliff Prince y su hermano Kate, es que hicieron una experiencia
como si hubiera sido, decían que era Leonardo da Vinci el que había hecho esa especie de ujú. falsificación o que era un autorretrato de sí mismo y entonces en una cámara oscura, entonces hicieron una impregnación de un material de lino más o menos parecido que haría la base, digamos, de emulsión, de soporte de la emulsión fotográfica, pusieron una serie de elementos que eran sensibles a la luz y que supuestamente llegaron a unos resultados que francamente yo creo que no han progresado mucho en esta teoría por, digamos, la ineficiencia de los resultados finales, ¿no? Ha habido muchísimos otros que han dicho que había sido Jacques de Molay, que entonces, claro, esto ya es llegado a la Yo apoteosis de quiero, la esquizofrenia absoluta. yo quiero, amigos y amigas, que estéis muy atentos a lo que está explicando el profesor Tristán Castell de Pinós, porque estamos hablando de tecnología muy avanzada, no tan solo de recuperación de heridas graves o muy graves, hemorragias, sino de una tecnología para parar el tiempo. Y te pregunto, ¿es que si incluso se vio hasta el punto que podía haber fallecido y se retrocedió en el tiempo para corregir algo que todo el mundo vio, Mm, pero que no llegó a suceder? Estamos ujú. hablando de física cuántica Sí. muy avanzada. Pero todo eso activado, digamos, sin tecnología, ¿eh? Y después no sé, el tema del oro monoatómico, que lo hemos hablado Ujú, muchísimo. A ver, el oro monoatómico verdadero, bien hecho, ujú. hay un momento en el cual llega a pesar menos que nada. ¿Eh? Hay un momento de la reacción en el que se va, digamos, a transmutar Ujú. digamos, una serie de sales muy sencillas, se van a transmutar en el oro monoatómico. Hay un momento en el que eso pasa a la nada directamente. Y es tan fuerte, digamos, digamos, el salto hacia la no materia, hacia la antimateria, que el mismo elemento en el cual está depositado el oro monoatómico haciendo la reacción desaparece también, pasa a la nada. Y cuando termina la reacción, vuelve de la nada. ¿Eh? Es decir, tenemos un paso a la antimateria y un regreso de la antimateria. Y por eso, quizás el vaso que se utilizó para contener el oro monoatómico, para, digamos, de suministrarle vía oral digamos, al ser y después untar todo su cuerpo de ese material mágico, no mágico, científico, supercientífico, es tan conocido de los egipcios, el propio vaso también había pasado al no tiempo, a la antimateria, y por lo tanto al regresar de la antimateria se había convertido en un elemento mágico. Y quizás el santo grial de verdad no es el de la copa de vino de la Santa Cena, que luego José Arimatea recogió la sangre, no sé qué, sino que fue simplemente ese material que se utilizó en ese momento para hacer revenir a ese ser de la muerte y que tenía que pasar, digamos, al no tiempo y regresar del no tiempo. ¿Ves? Eso sí que es un elemento que realmente tiene unas capacidades mágicas. Y eso quizás es el verdadero santo grial, la sangre real. ¿Entiendes? Lo que había de alguna manera devuelto la sangre al cuerpo desangrado. Porque claro, vamos a ver, cualquier forense que, digamos, estudie el tema el hecho, ¿eh? Unos Ujú. desgarros brutales en la zona de la espalda, donde van de alguna forma a golpear y desgarrar todos los tejidos alrededor de la columna vertebral y terminales nerviosas, que tú sabrás que trabajas eres un Y, hombre y acabaron de fracturando ciencia, vértebras hígado, y después el riñones, líquido cefalorraquídeo ya todo. perdió presión y se desparramó. O sea, es Y que vertidos constantemente de sangre. Y solo la corona de espinas, el casco de espinas. Pues estos animales no le pusieron una coronita, le metieron ahí unas espinas de un dedo de grosor, ahí presión en la cabeza. Y esto le hizo sangrar constantemente. Y eso, bueno, muchas veces decir, bueno, pero este hombre realmente con el sangrado constante que tenía de la frente, ¿cómo podía realmente caminar hacia ninguna parte? Porque era como si estuviera ciego. Entonces, o sea, si del lugar donde le hicieron la tortura de la lapidación, después él tuvo que subir algún tipo de material, lo fue llevado
o fue conducido supuestamente sin ningún tipo de ayuda, excepto el famoso Cirineo, que hay también una teoría muy avanzada que en un momento determinado se hace un cambiazo y que el Jesucristo, digamos, huye y que el Cirineo es el hombre que es sacrificado. Hay una teoría por ahí que es también muy imaginativa, ¿no? Entonces, voy a decirte, bueno, entonces, ¿cómo pudo meterse este hombre sobrevivir a todo esto, ¿no? Y que es que no solo fue, digamos, el vertido de sangre de la supuesta perforación de las manos, que, atención, amigos míos, otra cosa que vamos a hablar, ¿no? De todos se dicen, no, porque esto fue, porque se reprodujo, porque Jacques de Molay, porque no sé qué, porque se hizo lo mismo que Jesucristo. ¿Cómo podían saber en el año 1300 y pico que la forma de crucifixión de los romanos, en el supuesto que fuera a través de los clavos, porque ya hemos hablado de que muchas veces los reos eran asegurados con sogas o incluso no gastaban clavos, ¿no? Se hacía por la muñeca, no por la palma de la mano, que es lo que nos ha transmitido, digamos, toda la iconografía desde la Edad Media, desde la profunda Edad Media hasta los días de hoy, nos ha transmitido la idea de que fue clavado por las manos. Las manos no hubieran soportado el peso, se hubieran desgarrado, sino que fue clavado por esta zona de aquí. Y en la Sindone se ve perfectamente que los clavos, la perforación de lo que fuera, entró por esta zona de aquí. Es decir, que todos estos que hablan de que si fue Leonardo da Vinci, el que hizo una fotografía, que si fue el Jacques de Molay, el otro, el brasilero este que dice, no, pues que en allí una especie de escayola y le pusieron encima del cuerpo, bla, 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 y todo esto pues no tienen ni la más remota idea. La síndone realmente demuestra, es que la ejecución o el intento de ejecución de este ser, porque claro, después hoy hablaremos de la resurrección, que por cierto hay una película que se llama Resurrección, que también es muy buena, que hemos comentado en algún programa de Sapiens anterior. Muy bueno, por Así, cierto. la resurrección o el renacido. Sí, 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 sí. Muy buena esa película también, sí. Que además el Entonces, protagonista, curiosamente, tiene la misma cara que un sí, político español que está en Europa. O sea, incluso sí, tuve que que mirar causó si, mucho si revuelo. lo hubiese hecho de actor de esa película. Y no, no. Pero el parecido es Es alucinante. absolutamente increíble, increíble, ¿no? Y entonces es que hay otros forenses que, bueno, que hay mucha gente que dice que no, que la sangre que no, que que sí no. Hay unos tíos que han hecho un estudio forense extraordinario, se llama Giulio Fanti, me parece, y que este hombre, pues bueno, ha dedicado un tiempo de investigar el polen que hay, el tipo de lino, compararlo con fragmentos de lino que se habían recogido de la fortaleza de Masada en los años 70, la caída de cuando Tito destruye Jerusalén Sí. y, Aún y queda, aún queda esa, Masada. aún queda esa frase, Masada o Masada no volverá a caer. Sí, cuidadito, Aún les cuidadito, perdura a los hebreos esta frase. y que la cosa está muy liada, cuidadito. Y entonces, pues no se ha comparado con trozos de tejido de la época. Y después hay algunos detalles interesantes que este Giulio Fanti pues ha comprobado. Primero que el tipo de carne, perdón, el tipo de la sangre es la AB. Y después había alguna cosa interesante, y es que hay lo que él llama, hay el síndrome ureico. Dice que es cuando el riñón deja de funcionar y no puede cumplir la función. Dice, Sí. claro, lo único que dice, ya en el momento del azotamiento, de la flagelación, ya le destrozaron los riñones. Y entonces él llega ahí y entre las cosas que encuentra, digamos, en el rastro biológico en la síndrome, encuentra, pues bueno, esta cosa del síndrome ureico. Entonces encuentra también creatina, que dice que la creatina aparece cuando, digamos, el personaje ha muerto a través de un sufrimiento extraordinario, ¿no? Y por lo Bueno, tanto, la pues bueno, creatinina ujú. eh, normalmente está elevada en casos de insuficiencia renal o también personas que tienen masa muscular elevada, grande. Bueno, se ve que según lo que, digamos, nos revela vamos a llamar la fotografía, ¿no? O ese elemento creado a través de una ciencia desconocida,
y que en ese momento en el que vuelve la vida a ese cuerpo, se produce un estallido de luz e impregna toda la materia de la que está cubierto, que el tema perdón, habíamos dicho, el síndrome eureico, el tamaño, sí. Ujú. Eh, es la altura, curiosamente, para ser semita, cosa que ya lo ponemos en duda en mi libro de los esenios y hay muchos otros autores que lo ponen en duda, 1,80 m de altura y 77, 70, 70 y pico, se le estima 70 y tantos kilos de peso. Es decir, básicamente todos los que han mirado, digamos, qué constitución morfofísica tenía ese cuerpo, dicen que era un cuerpo, digamos, de una constitución fuerte, atlética, ¿me entiendes? No era un hombre deforme ni Ujú. de poca dimensión, sino todo al contrario, ¿eh? Entonces, Ujú. ahora nos encontramos aquí entre unas cosas, digamos, que quizás, mm, digamos, esa idea metida del Cristo carpinterito y todo esto, pues lo mismo, pues va por otro camino, ¿no? Ha habido otro investigador que se llama Liberato De Caro, que este ha trabajado única y exclusivamente en el tema textil. De hecho, vale, me olvido. ¿Me entiendes? De que hay una impregnación de no sé qué, que tiene Sí. digamos, un significado religioso. Me olvido de todo eso y me dedico única y exclusivamente al análisis de los tejidos. Y este es, aparte de lo que hemos, digamos, comentado de Masada, es el que ha dado, perdonen, porque claro, el gran problema es que en 1990 y tanto se hizo un análisis con el radiocarbono y el análisis de radiocarbono dio que digamos, la tela y el material biológico contenido en el año 1300 y fue lo que dio después toda la idea de que todo esto había sido de Jacques Molay. Y ahora no, realmente vamos avanzando en la tecnología y en estos momentos, pues bueno, el liberato de Caro nos dice que es clavado, digamos, 2000 años antes de nuestro tiempo el material que nos encontramos ahí delante, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, este es un tema muy, digamos, muy interesante en tanto en cuanto podemos hablar de milagro o podemos hablar de lo que tú decías, de una ciencia que de alguna forma actúa, ¿entiendes? Dentro sin elementos visibles. Es decir, no hubo Sí, ni sí. varitas mágicas ni instrumental médico, todo fue, digamos, con las manos, mentiras limpias, ¿no? Por decirlo de alguna forma, manos desnudas, ¿no? Ahora, Bien. permíteme, ahora que dices varita mágica, fíjate Ujú. qué curioso que Jesús, el Nazareno, utilizaba una varita, una ramita, que es lo que es un codo, Él, para determinadas cuestiones. Curiosamente, dices, bueno, esto lo dice el Ferran porque sí. Estuve investigando durante mucho tiempo. En un portalón de una iglesia en Italia sale un Jesús con varita. En unos frescos romanos sale un Jesús con varita. En unas catacumbas en Italia hay un Moisés con una ramita, con una varita. Y vas siguiendo la traza y dices, oiga, pues algo sabían. Hay un frontón romano que salen romanos de aquella época con varita. ¿Y sabes cómo le llamaban a la varita mágica? ujú, La vírgula divina. O sea que había un conocimiento ahí claro. muy latente. Me Esto encanta el mundo de las varitas mágicas. Las de verdad, claro. esto queda muy relacionado con los secretos mágicos de la construcción antes el invento del metro lineal. ¿Eh? Claro, de todos los que nos hemos dedicado un poquitín también al mundo de la arquitectura y de la restauración de elementos antiguos, claro, lo primero que nos quedábamos a cuadros es que cuando tomamos medidas de algo, todo números fraccionados. Y claro, es que lo que dices tú, el codo es la varita, lo que nosotros llamamos la varita castellana, que son 0,80 y tantos centímetros. Y que bueno, que es digamos, son las medidas, el pie, la pulgada, el codo. Entonces eran las medidas de alguna forma que estaban relacionadas con, digamos, la progresión Fibonacci.
porque claro, el hueso humano crece según la progresión Fibonacci. Y entonces la mayoría de los de edificios históricos que conocemos ahora y el secreto de su capacidad de resistencia, excepto el puente este de no sé dónde romano que se ha caído por el agua, que debe ser digamos, una desafortunada casualidad, pero era porque las dimensiones de alguna forma estaban tan relacionadas con el orden universal que se producía de alguna forma una asimilación del material. Dicen que si los bloques, por eso en la masonería hay digamos, el paso aquel que es el tallado del bloque de piedra, ¿no? Porque si los bloques de piedra están tallados, digamos, con digamos, progresión Fibonacci, cuando colocas un bloque al lado del otro, prácticamente se solda sin necesidad de aglomerante. Es decir, se cristaliza la unión. ¿Eh? Y eso sí que es un milagro, porque claro, de una forma, digamos, simplemente aplicando unas medidas, que es, digamos, esa vara famosa, ¿entiendes? Esa medida exacta, aplicando esa medida exacta a cualquier cosa, todo está de alguna forma organizado, ordenado o alineado con el orden de la creación. Y eso sí que es absolutamente una magia superior, ¿no? Que yo creo, Tristán, que los romanos que estuvieron en Egipto y que estuvieron mucho tiempo por ahí, algo debieron conocer de las técnicas, pero claro, es que es increíble, de construcción de Mm, bloques artificiales en ese sí, ancestral Egipto, porque fíjate, el cemento romano, el concreto eso. romano, había, por un lado, cal viva, el Mm. óxido de calcio. Después tenía, evidentemente, que es conocido, la ceniza volcánica. Dices, oiga, cal A viva con veces, ceniza volcánica, y además sacado de los volcanes, que uno de ellos, el famoso volcán del Vesubio. Después, la mezcla, que es lo que se utiliza ahora con el cemento. Mezcla, ¿con qué? Con agua, evidentemente, para activar pues, la reacción. Y después ponían una especie de grava o piedrecitas trituradas para darle pues una resistencia al material. Y cuando se mojaba parecía como la sungita, ¿no? Que salía, los fulerenes salía esa caliza reforzando, como si en el hueso, que te tomas mucho magnesio y le da flexibilidad, esa caliza, ese óxido de calcio, reforzaba la estructura y por ello han aguantado hasta nuestros tiempos y lo que aguantarán. Tristán, hay algo que deberíamos hablar. Cuando estamos hablando de la resurrección, rebobinamos un poco en el tiempo. Estamos en aquel momento en que el gobernador bueno, en Roma en aquellos momentos había el emperador Tiberio César y el gobernador romano en esa zona de Judea era Poncio Pilato. ¿Qué pasó con todo esto? Porque aquí se sabe, o al menos está escrito en el Evangelio de Mateo, el 27 y 19, que la mujer de Poncio Pilato, Claudia Prócula, mm, le hace saber que, bueno, mientras estaba Poncio Pilato sentado allá en esa corte de tribunal, para justiciar de alguna manera, su mujer le manda un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Era un sueño premonitorio? ¿Qué bueno, opinas? bueno, aquí lo que tenemos es digamos, es una ensalada americana con salsa ketchup y alioli y, y todo queda como desdibujado, ¿no? Porque encima le ponemos un poco de mayonesa Le y no sé pones qué unos más, y aranceles pepinillos también. en vinagre y lo que sea, ¿no? Y en realidad las cuentas es que hay que seguir un poco el hilo conectivo, ¿no? Y estamos hablando de los esenios, ¿eh? O sea, estamos hablando de los esenios. A ver, tenemos unos evangelios canónicos que no dicen nada de los esenios. Tenemos unos escritos, digamos, protobíblicos en aquel momento de autores romanos y tal, que son los que empiezan a hablar algo de los esenios, ¿eh? Que con que tengo un libro publicado sobre todo esto, os invito a seguir pues, con el libro este
el tema, ¿no? Pero que, digamos, en los evangelios canónicos hay un vacío, ¿eh? Jesucristo es un hombre que sale por allí, que era un señor que de pronto empieza a hacer tonterías porque viene de Egipto y lo llevan al templo cuando era pequeño y los miembros del Sanedrín dicen, uy, este qué peligroso que sabe demasiado, se lo van a llevar a Egipto. Y mientras tanto no sabemos qué es lo que hacía en Egipto, ni sabemos cuándo viene de Egipto, ni con quién viene de Egipto, porque no vendrá solo, sino que vendrá con una cohorte, digamos, de amigos suyos, seguidores suyos, porque señores, estos señores todos vivían en Alejandría, el lugar del más alto saber de aquel momento. Y que estos señores, esenios, la mayoría de ellos, habían sido entrenados y enseñados en las más altas escuelas del pensamiento de aquel momento, en todos los años. Y por lo tanto, estamos hablando de gente no tan solo superior genéticamente, sino superior por sus conocimientos y por sus prácticas secretas. ¿Eh? Que esto es lo que nos lleva un poco a la idea, ¿me entiendes? Hemos hablado antes de los esenios que hicieron toda esta magia de revertir el tiempo y gracias a revertir el tiempo pararon la entropía de la muerte, lo pudieron recuperar y luego pues pam, 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 todo lo que hemos explicado de una forma un poco precipitada, pero que también lo podéis consultar en el capítulo último de mi libro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sale esta gente? Y claro, ya lo hemos explicado y tenemos unos programas sobre los esenios que yo recomiendo, francamente, a todos los sabiens videntes que no los conocen, que los busquen porque van a encontrar, digamos, unos programas que hicimos Ferran y yo que son de un nivel máximo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Eh, la, la Virgen da a luz a un solo niño con un buey y un asno en no sé dónde y no sé qué, o pasa otra cosa. Lo que ocurre es que el genoma, ¿me entiendes? Que tiene que, digamos, abrirse paso en el cuerpo de una mujer joven, ¿m? Una mujer muy joven, y ahora explicaremos su relación con José Gesem, ¿eh? No José Gesem, que es el verdadero nombre, y era una mujer muy joven, pero que el genoma, para entrar en este mundo, necesita, digamos, una contrapolaridad, un gemelo. Y la mujer ha de ser capaz de parir a dos niños, ¿eh? O sea, el ángel o quien sea, el esenio superior es el que busca entre las mujeres esenias, metes una mujer que por su característica de pelvis y de útero sea capaz de un parto doble, ¿entiendes? Sin estropearse ni la mujer ni los dos niños que han de venir. ¿Eh? Vamos, hablamos con un lenguaje claro, porque lo mismo, Totalmente. todo lo demás nos perdemos por el camino. Ujú. Entonces, esta es una niña joven. Entonces explicaremos otras cosas que hay en otro, hay otra línea, ¿eh? Pero yo creo que la línea es esta, ¿no? Esta mujer joven, que es una mujer soltera, necesita un marido, porque resulta que el ángel no va de marido por la vida o el que sea. Y entonces le buscan un viudo que tiene dos hijos cuya mujer ha muerto recientemente. Y entonces él es senio también, porque es un alto iniciado, porque desde el carpintero, en las Biblias, esas traducciones que se van haciendo hasta el Rey Jaime, todo esto se va traduciendo todo a la Babalá. Hay que ir a la Tanaj, hay que ir a la Septuaginta anterior y entonces buscar quién es ese hombre. Y ese hombre, en la traducción a la Septuaginta, se llama Jotectón. Y entonces mucha gente lo traduce como un carpintero, cuando en realidad es un hombre que sabe mucho, un científico. Era un esenio con capacidades. ¿Me entiendes? Por eso va con una vara florida, con un palo que no tiene vida y en cambio puede generar flor. ¿Eh? Para entender, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre y tiene que ser, los niños tienen que nacer bajo el, digamos, el poder esenio en el año cero, ¿me entiendes? Qumran, que era digamos, la fortaleza del espíritu, era un Ujú. Montsegur de la zona del Mar Muerto, ha sido atacado e incendiado por los seleucidas y por los celotes, ¿me entiendes? Por razones que podemos explicar cuando queráis, y entonces los esenios viven protegidos en
en los alrededores, algunos en Siria, en la zona de los Altos del Golán, otros han ido hacia el país de los nabateos, otros han cogido unos barcos y han venido ya a la costa del Pirinaica, que esto ahora volveremos a hablarlo cuando hablemos, digamos, también con lo del Ideal de los Pirineos, también hemos dado algunas pistas al respecto. Y Una cuestión, perdona, Tristán, cuando hables en tu conferencia en el próximo Congreso Sabes del 4 de octubre aquí en Andorra, en el Terron ujú, Blanc, recuérdanos esto, por si se nos ha olvidado. no, daremos un repasito, ¿eh? Qué bien. Y, y entonces, pues bueno, mientras tanto, algunos se han quedado en el famoso palmeral de Engedi, que es una especie de oasis, que es un lugar interesante, de eso, Ujú. donde los esenios ya se habían asentado. Aquí está, digamos, en la falda del Wadi Qumran, donde estaba el castillo aéreo. Y entonces tienen que hacerlo allí en un lugar que se llama Bethlehem, que quiere decir la casa del pan, pero no la casa del pan de comer, sino la casa del pan de vida, que es lo que los esenios habían traído de Egipto, que es el oro monatómico. Porque digamos, la mujer parturienta y los niños tendrán que ser cuidados con oro monatómico, porque el parto doble va a ser difícil. ¿Eh? Y entonces es eso de ahí. Después, ¿qué hacen con estos niños? Bueno, a uno desaparece en los relatos bíblicos, pero supuestamente, metes en esos relatos bíblicos, se van, ¿me entiendes?, con un burrito a atravesar el Sinaí para irse a Egipto, lo cual es absolutamente, digamos, absolutamente imposible. Lo que cogen son a los niños y se los llevan a Alejandría por mar, porque Gesem pertenece a una tribu que vive en el delta del Nilo y allí son acogidos por la familia de Gesem, ¿eh? Porque estamos en un país que estaba regido por los Ptolomeos, después de Alejandro, y después por los Seleucidas, que eran, digamos, de cultura helénica y, digamos, de presencia administrativa helénica. Y por lo tanto, la relación entre Alejandría y estos territorios era muy cercana. Y Ujú. allí estos niños que recibirán el nombre Ash, el que es el replicante genético, y Shu, porque el Shu es luz, el que lleva la señal genética, que la lleva una mancha azul entre los omóplatos y que es el ser auténtico, ¿no? Y son dos hermanos gemelos. ¿Y quién más hay allí? Los dos hijos anteriores de Gesem, y los dos hijos se llaman Yaco, porque los dos han nacido el día del culto de Yaco, que es el ser de la luz en los cultos de la zona del Nilo, es decir, que es Lucifer, ¿no? Y uno es Yaco el mayor y otro es Yaco el menor. Santiago el mayor es Santiago el menor. Y aquí ya tenemos a toda la familia montada. Cuando esta gente llegan allí, pues bueno, pues claro, el ser tiene que, en esa zona, él sabe que tiene que activar una puerta del espacio-tiempo. ¿Eh? Y la prueba de que hay una puerta activada del espacio-tiempo es todo lo que está pasando, que no hay manera, ¿me entiendes? Porque nadie entiende que todo eso se tiene que organizar no por la fuerza militar, sino por la fuerza mágica, por un acuerdo importante entre gente poderosa, pero no del dinero ni sino la gente que tiene la conciencia, ¿me entiendes? Plena de lo que es esto. Y entonces, pues bueno, realmente, pues bueno, toda la cosa se va liando, 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 hasta que el que viene con sus amigos de Alejandría, que todos tienen nombres griegos, ¿no? Porque, claro, Marcos es griego, Files Hipos, que es Felipe, el que le gustan los caballos, Bartolomé es hijo, en arameo y en hebreo, y Ptolomeos es del militar. Ptolomé. ¿Ves? Y así vamos siguiendo todos los nombres alrededor de Jesucristo, todos el mismo. El Cristo después también es un calificativo, el hombre cristal, el hombre luz, también es un calificativo griego. En resumidas cuentas, que se lía a la parda con el Sanedrín, con los celotes, con no sé quién y con no sé cuántos, y al final deciden cargarse a este señor. Y entonces, pues bueno, van a buscarlo al famoso huerto de los olivos, que, atención, mete Aquí, señal de aquí, alerta. aquí, aquí viene una de las claves que estás comentando. Ese señal de alerta. El huerto de los olivos estaba en el Valle Hebrón,
que es el lugar donde se hacían los sacrificios de los niños al dios Baal, porque los cananeos y toda esta gente que era de origen fenicio hacían cultos de sangre al dios Baal, y los hebreos muy probablemente también. En resumidas cuentas, que bueno, se ven a un grupo de 12 apóstoles allí ateridos de frío y de pronto van unos romanos a buscarlos. Pero claro, el famoso Poncio Pilatos del que hablaremos ahora no envía a un grupo de romanos armados, es decir, a ver, usted presentes allí, Sí, un envía a destacamento. una cohorte que son 300 personas armados hasta los dientes, lo cual quiere decir que alrededor de este hombre había una multitud de seguidores, probablemente incluso armados, ¿eh? Y que entonces, claro, tiene que enviar un destacamento militar. Entonces, claro, aunque resulta que son dos hermanos gemelos, porque, claro, Tomás, que en arameo es Tamoa, es el gemelo, y en griego le llamaban Dídimo, que quiere decir exactamente lo mismo, gemelo, eran dos hermanos iguales. ¿Y cuál era de los dos el auténtico, el que tiene que? Y solo había un traidor, que era alguien que no era del grupo, y por eso que era alguien que era, digamos, genéticamente hebreo, de Judá, Un Judas. infiltrado en realidad Eh, era. Exacto. Y este es el que entonces delata, metes al ser de luz dándole un beso en la mejilla y exonera al hermano gemelo. Empezamos por aquí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Estos son llevados a la presencia de este señor. Y entonces hay todo, que si sí, que si no, que si el Sanedrín, que si los celotes, que si cuál, Pascual. Y bueno, les me da cuenta es que se lo quieren cargar, porque es un ser de luz que ha venido a meterse a transmutar el mundo. Es algo así como el Donald Trump de su época, que le hacen, digamos, constante marcaje para que no llegue a cumplir su misión. Porque todos los hombres que de una manera u otra tienen que cumplir una misión, la que sea, ¿entiendes? La que sea en el mundo, ¿entiendes? De alguna manera son impedidos. Y tanto si son aparentemente para bien como si son aparentemente para mal, pero no comprendemos el desarrollo del universo total, lo que pide que ocurra aquí en la masa biológica de la Tierra. En Ujú. resumidas cuentas, sacando esta digamos, actualización, digamos, al mundo actual, que cuando le presentan dos personajes al pobre, a los romanos estaban absolutamente superados de la población, y por eso terminará Tito llegando allí, destruyendo, arrasando Jerusalén, arrasando el templo y sacando a la gente, dispersándola afuera, porque ya estaban que no podían más con ellos, ¿no? Y entonces les traen dos señores, y era aquello, un ladrón que se llamaba Barrabás, y le dijeron, bueno, ¿qué queréis? A ver, que matemos a este que es el rey el hijo de Dios, o queréis que matemos a este que es el Barrabás. Y todo el mundo dice, El no, 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 ladrón soltar a famoso, Barrabás, sí. soltar a Barrabás. Ahora, Pero claro, es que... permíteme, Mm, amigos y amigas, seguidores de Sapiens, estad atentos a lo que viene ahora, que nos va a explicar el profesor Tristán, que no deja duda de lo que está relatando que sucedió hace unos 2000 años atrás. Play, vamos allá. no. Entonces, es que Bar Abba, en arameo y en hebreo, también se dice igual, Bar es hijo, ¿eh? Y Abba es padre, ¿eh? Entonces, claro, este es el hijo del padre y este es el hijo de Dios. Me dices, ¿a quién dejamos suelto? Voy a dejar suelto al hijo del padre. Al hijo de Dios es al que hay que matar, ¿no? Y aquí tenemos ese momento en el cual, ¿y quién era el Bar Abba? ¿Eh? Hay otra teoría que es un poco más complicada, y es que había, digamos, un, un hijo anterior de la Virgen María, con lo cual la Virgen María no podía haber sido virgen, ¿eh? Yo soy más favorable a la teoría que os he explicado. Y es que ella, pues en un momento determinado, se enamora de un legionario romano, y entonces este legionario romano la deja preñar. Y entonces en aquel tiempo, obviamente, las relaciones de tipo extramatrimonial en el mundo hebreo eran muy castigadas, y entonces un viudo
la toma bajo su tal, y entonces aparece pues el hijo verdadero, y entonces había un hijo del hijo romano, del romano, que era el hijo del padre, había un padre, y después había otro que era el hijo de Dios, que no era hijo de ningún padre. Y entonces el hijo de Dios era el que tenía que ser castigado. Y en cambio, el hijo del padre, que tenía un padre que además tenía una relación, digamos, con la legión romana, era el que de alguna manera tenía que ser excluido, ¿no? Teorías Estaríamos ahí todavía hablando más. que en ese famoso juicio de Poncio Pilatos, en el cual dice, yo de lo que sucede aquí me lavo las manos, eran dos hermanos. En un principio eran dos hermanos, ¿eh? Eran o dos hermanos, digamos, con padres diferentes, o incluso también podían haber sido los dos hermanos, el que, digamos, gemelos, uno que era el que se autoproclamaba como hijo de Dios y el otro, pues, que era, digamos, el hijo de un padre que estaba por allí, que era Gesem. O sea, hay estas dos o tres interpretaciones, ¿eh? Que Ujú, están ujú. recogidas por diversos autores, ¿no? Y entonces nos encontramos ante digamos, una escena que no es la que de alguna forma nos han presentado los evangelios así, de una forma más a martillo y que son, digamos, supuestamente dogma de fe indiscutible. Y déjame poner un apunte. En el juicio, allí, al menos hasta donde yo he investigado, se produce el primer egregor constatado de la historia, en el cual la población, que era más, quería la salvación de Jesús el Nazareno, pero habían unos infiltrados entre la multitud que generaron un egregor diciendo que no, Abar Abbas es el que se tiene que salvar, y al final cambiaron, por gritar más que los silenciosos, cambiaron el destino del veredicto del juicio. Allí se produce el primer egregor escandaloso y fíjate que a día de hoy estos egregores en congresos de diputados, Sí, en las comisiones de tal, siguen produciéndose egregores. sí, bueno, estos son, digamos, como superposiciones de energía negativa, ¿no? Pero que Totalmente. en este caso, a mi forma de ver, a mi Ujú. forma de ver, entonces aquí hay un tema distinto. Y es que, mm, digamos, el tema digamos, de Ishu, ¿eh? Los dos hermanos Ash y Ishu, ¿eh? El tema de Ishu es que es un hombre que está difundiendo una moral, una ética, y es una moral, digamos, monoteísta, que si en una cierta parte toca, digamos, el yadeísmo hebreo, ¿entiendes? En otra parte ataca totalmente la herencia politeísta romana de los seleucidas y de los ptolomeos anteriores. Ujú. Y el Sanedrín, que de alguna forma, y los celotes, que son los que del poder que está de alguna forma soportando al Sanedrín, estos de alguna forma tienen una cierta tendencia a aguantar a los romanos en su sitio. Y entonces ese hombre es considerado como una especie de conspirador contra, y se le presenta como un conspirador contra el poder romano. Y te presenta como un conspirador también contra la ley hebraica, porque vamos a ver, y ahora si volvemos a los evangelios, vemos que Jesucristo, digamos, en el ejercicio de su poder exorcista y sanador, muchas veces trabaja en los días que no están autorizados, incluso en el sábado. Y entonces empieza a ser perseguido por el Sanedrín porque no respeta las normas del sábado. Y aparte de todo, nos hemos de acordar que en un momento determinado él se plantará cara a toda la estructura del templo, entrando en el templo y expulsando a los mercaderes. ¿Qué hacían esa gente allí? Les vendían animales para su sacrificio, de sacrificios de sangre. Entonces, a ver, su posición, digamos, era una posición políticamente muy incorrecta. Entonces, pues claro, de alguna forma sería hecho merecedor y algo muy importante. Hemos hablado de que se le envía una cohorte a buscar, ¿me entiendes?, a ese hombre, porque seguramente el grupo que se había reunido alrededor suyo era muy nutrido.
y por lo tanto que tenía ya en ese momento un carisma público que superaba a los carismas políticos circundantes. Y eso siempre ha sido un peligro para los poderes establecidos. ¿Eh? O sea, aquí nos encontramos con muchos vectores que van apareciendo aquí, ¿no? Y después, claro, el problema y la idea de todo esto es la pregunta esta que necesariamente nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Si ese hombre estaba tan predestinado, era un ser genéticamente superior, ¿eh? Y estaba predestinado a convertirse en el adalid del futuro, Ujú. ¿entiendes? ¿Por qué no se le salvó de esa muerte tan cruel? ¿Eh? Y esto quiere decir que para entrar en la disolución del plano karmático, porque claro, estos super seres, ¿eh? Aquí no sé, podemos hablar, pues yo qué sé, vamos a suponer, de Teresa Neumann, ¿no? Una gran metesa estigmatizada, o el Padre Pío. Va por llevar una cosa que no sea un terreno de discusión. Que digan, no, si no, porque es bueno, porque es malo, no, no. Personas que sabemos que de alguna manera han representado en su cuerpo los estigmas de la pasión y que han sido hombres y mujeres dedicados total y absolutamente, Bruno Groening, hemos hablado de él aquí también en los programas de Sapiens, ¿entiendes? A la extinción de los karmas negativos. ¿Eh? La extinción de los karmas negativos. Porque son seres que en su propio sacrificio, tanto de vida o de dolor, que puede ser prolongado o puede ser puntual, o sea, por la muerte de Bruno Groening, ¿entiendes? Que hemos hablado de él, que también es una cosa que dices, no puedo y tal. Los estigmatizados realmente tuvieron una vida muy aperreada, ¿entiendes? Porque Sí. estaban constantemente teniendo sus sufrimientos de Cristo en la cruz, ¿no? Y entonces, es decir, de todos esos seres arrastran detrás de sí a otros seres que van cargados de energía negativa y que cuando entran en el no tiempo, ¿eh? Entonces esa energía negativa queda disuelta. Entonces ahí es lo que, digamos, de alguna forma la, es el perdón de los pecados o es la extinción, ¿me entiendes?, del pecado, de un pecado global, no vamos a llamarle pecado original, un pecado global. Es el caso de Bruno Groening, que curó a tantas y tantas personas, sobre todo militares, que habían participado, ¿me entiendes?, en la guerra y que habían salido mutilados, traumatizados e idiotizados por todo lo que habían vivido. Y entonces este hombre, pues lo que hacía son unas curaciones masivas de todo esto, ¿no? Pero no curaba persona por persona, se curaba el egregor negativo que llevaban encima y él se lo llevaba hacia arriba. En Y en masa. este caso, yo creo que el momento este del sacrificio, ¿sabes? Es el momento en el cual la puerta del espacio-tiempo se abre para que ese sufrimiento, que es en el tiempo es nada, en el tiempo eterno es nada. Somos nosotros que en el tiempo lento experimentamos un sufrimiento muy largo, ¿entiendes? Bueno, tú y yo que hemos vivido experiencias de casi muerte, sabes que en el momento en el que te has muerto, no tienes ningún tipo de dolor. Pero que cuando vuelves, al menos en mi caso, que salí destrozado del accidente de coche, joder, menuda cantidad de dolor que tuve y el tiempo que me duró la recuperación de todo esto. Pero el Mira, momento, dos semanas para recuperar la movilidad. O sea, podía parpadear, hablar, comer eh, poco, beber, porque energía cero, ¿eh? O sea, lo que se llama bueno, el punto de energía cero, si lo sí, vives, pero es eso. yo también lo voy a decir, y ahora para hacer, digamos, un poco, digamos, ponerme un poco de costado esta idea de que Mm. en ese momento de sacrificio, metes de dolor o de muerte, metes se produce, digamos, una extinción de la energía negativa que llevas contigo. Y yo todo lo que me pasó después digamos, morirme fue, digamos, el perdón de mis pecados, ¿eh? O sea, o sea, fui repasando toda mi vida anterior y viendo lo que había hecho y con mi mejor intención, mis relaciones con mis padres, con mis personas queridas, lo mismo habían provocado dolores y circunstancias absolutamente irrecuperables y que yo
o una cierta inconsciencia o una cierta ingenuidad había generado un dolor terrible. Y entonces me di cuenta del dolor terrible que había generado. Entonces dije, bueno, qué horrible, ¿no? Ahora me he muerto y no puedo arreglarlo. Y en el momento que sentí esta constricción interior, entonces me devolvieron a la vida. Es decir, todo ese karma negativo subí y entonces ahí se deshizo. ¿Entiendes? Todo ese karma negativo. Y Como entonces una todo eso puntada. se limpió, pero no me limpié yo, se limpió todos los Oh, seres relacionados con ese conjunto. Y ese es ese momento. Y por eso el momento de la crucifixión y el mensaje de la crucifixión es un mensaje que debemos comprenderlo no como una especie de culto al dolor, ¿no? No lo hemos de pensar así, sino que lo hemos de pensar de alguna manera como una puerta de acceso a una dimensión limpiadora, por decirlo de alguna forma, ¿me entiendes? De todo un entorno que puede ser absolutamente caótico y incluso hasta maligno, ¿no? Y entonces pues, yo creo que este es el momento de ese Eli Lama Sabachthani, ¿no? Me entregó a la luz de tu presencia. ¿Eh? Y este pues es esa cosa tan, no puedo decir maravillosa, porque claro, todo, la muerte, bueno, la muerte es necesaria, porque si no, ¿qué haríamos en esta tierra? ¿Me entiendes? Si no nos muriéramos. bueno, hay en un Seríamos tantos que evangelio, no cabríamos. creo que es el evangelio de Juan, en el cual cuando dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que nos está Ujú, diciendo que hay ujú. otro plano de existencia, si es que está más Sí. claro, agua. Y no Bueno, hace una falta ser última, religioso, tal. El mensaje es este de una experiencia vivida por una persona muy especial, claro que sí. un último, digamos, un último apunte. Es decir, vale, perfecto. ¿Me entiendes? Hemos dicho que los esenios recuperaron eh, al ser, ¿me entiendes? Al guía, ¿me entiendes? Lo recuperaron y le dieron la vida otra vez. Pero ¿qué hizo después este ser? ¿Me entiendes? No se quedó en Palestina. ¿Dónde fue? ¿Dónde quedó? ¿Me entiendes? No. Existe la teoría de los que acompañamos a la estirpe sagrada otra vez siguiendo el camino de sus hermanos esenios que 100 años antes habían ido a buscar las montañas de la luz, los piros neos, y fueron a buscar, a reunirse con estos hermanos esenios, que es quizás no sé si es la mejor o la más verídica, pero la que más me gusta a mí. Y después la otra teoría que hay mucha gente que dice que se fueron, el Jesucristo aparece en Cachemira por arte de Pierre Rivera. Y bueno, con que yo he estado en la tumba de Jesucristo en Cachemira, a mí me llevaron, después tengo que decir que allí hay una tumba especial en la que se siente algo especial, pero que no es ni un gran palacio, ni es una gran tumba, sino que es una cosa muy sencillita y ¿Hay alguna supuestamente ahí referencia escrita? Algo que digas, esto me hace sospechar de que aquí hay quién hay? sí, hay unas supuestos escritos en unas investigaciones de los años finales del siglo XIX y de principios del XX, de unos viajeros que, habiendo aterrizado en el monasterio de Emis, en el Ladakh, allí les mostraron una serie de escritos en los que supuestamente había estado un ser superior en esa zona allí que se llamaba Isha y que no sé qué y que no sé cuántos y que no sé qué. Y hay otras teorías, hay otros autores, Hugh Schonfield ha escrito sobre esto, el famoso Andreas Faber-Kaiser, del que he hablado tanto también en mis programas, ¿me entiendes? Fue el que me introdujo a la idea de Jesucristo vivió en Cachemira cuando yo ya había vuelto de Cachemira y había estado en la tumba de Jesucristo, pero curiosamente estuve también en el monasterio de Hemis y en otros monasterios de la zona del Ladakh y nadie me explicó que allí había habido nada de nada. Pero eso ha sido después que me he ido enterando y tal. Yo, de todas maneras, hay mucha gente que dice, bueno, claro, es que lo que pasa es que claro, que como Jesucristo había estado allí, era budista. Bueno, entonces suponemos que Jesucristo había estado allí durante el tiempo este negro que se supone que estaba en Egipto, había estado allí y había aprendido budismo, porque claro, el budismo son Buda muere
500 años antes del nacimiento de Jesucristo y por lo tanto el budismo ya está extendido. Pero si Jesucristo estuvo en esta zona del Himalaya, del norte del Ladakh, aunque es fronteriza con Cachemira, ¿me entiendes? Que es donde nació el budismo real en el Tíbet no entra hasta el siglo VIII, con Padmasambhava, Guru Rinpoche. Hasta el siglo VIII no hay budismo, hay animismo, hay los Bon, hay las religiones animistas. También puede ser, digamos, que lo que conociera supuestamente el Jesucristo fuera estas religiones animistas primitivas del Himalaya. Pero ¿cómo Está- puede estar, digamos, recogido en el monasterio de Emis, que también es un monasterio de digamos, las notas históricas no nos lo hunden, digamos, en la época precristiana, sino más bien más avanzados, digamos, en la época postcristiana. Entonces, eso es lo que a mí me hace dudar un poco de todo esto. Pero con que la teoría es muy amplia, Nos quizás quedan algún día... 2 minutos. Te quería hacer una pregunta muy rápida. Supuestamente estar en Cachemira, en esa tumba, lo que es extraño, tal como está el mundo, que no la hayan profanado alguien. Sí, porque ¿Está estaba mirando, por protegido? ¿Está ejemplo, vigilado? No. sí que la síndrome, que va, la síndrome La de tumba, la Turín. tumba en Cachemira. Pero la síndrome de Turín, digamos, la capilla en la que existió fue, Sí. digamos, fue intentada destruir por un tío que entró allí y le pegó fuego a la capilla esta. Y entonces se salvó la síndrome por pelos. La capilla esta, yo cuando estuve, pues bueno, pues mira, era un sitio, pues una casita normal. Si además podéis ir a buscarlo por internet, es una casita pequeña en un Ujú. barrio de Srinagar y no hay ni protección, bueno, no sé si ahora hay protección militar, pero en el tiempo que fui yo, allí pues había gente paseante normal por la calle, entrabas y salías y no pasaba absolutamente nada. Y no, todo que había, pues lo pone bien claro que es la tumba de Jesucristo, un cartelito escrito en caracteres de la zona. Y por lo tanto, pues bueno, si es la tumba de Jesucristo, yo lo único que puedo decir, por mi experiencia personal, ¿eh? Y yo estuve allí unos 20 minutos, me dejaron entrar ahí dentro y yo sentí una paz infinita. Y bueno, a ver, pasé mucho tiempo en el Ladakh, después tuve muchas experiencias. Pero ese momento para mí fue, porque ¿qué me va a pensar que esto era la tumba de Jesucristo, estaba allá? O sea, era absolutamente escéptico. Y en cambio, pedí para estar un rato en meditación, porque bueno, aquí estoy aquí, voy a intentar conectar. Bueno, amigo, había, ¿me entiendes? Ahí una paz y una armonía en ese espacio tan sencillito que no era ninguna catedral maravillosa ni nada, pero allí había una fuerza. No sé Pues si... que esa fuerza se transmita a toda la tierra de paz y armonía, que es lo que hace falta. Y si no, que vuelva y arregle el desguisado que está sucediendo, que no es poco. Tristán Castell de Pinós, el Venga. tiempo que marca aquí arriba, ahí, que Sí. yo lo veo, nos está diciendo, váyanse despidiendo, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, Fantástico lo no. que nos ha explicado, como siempre. Creo que hablo en Gracias, nombre de todos gracias a los vosotros. seguidores. Muchas, 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 muchas gracias, eternas. A vosotros por estar ahí y especialmente a ti, Ferran. Y recordad que si alguien quiere tener una consulta, puede también ir a mi canal de tristancastell.olga y nosotros encantados también les contestaremos. ¿Eh? Y por primera vez en Andorra, en los Pirineos, 5 y 6 de octubre, después del Congreso Sapiens, vamos a hacer un taller de sanación con runas atlantes. Y aquí tenemos a Tristán, amigos y amigas, a su esposa Olga Castells y un servidor. La Trinidad. No, 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 lo digo de broma. Muchas gracias, repito. Así será, estaremos los tres por eso. Más o menos una trinidad, ¿eh? O sea, vale. Amigos, como Venga, un siempre, abrazo a te lo he dicho todos. hoy aquí, impresionante, maravilloso y muy bien argumentado, que cada uno saque sus propias. Dilo, dilo. Conclusiones. Ahí estamos. Muchas gracias. Conclusiones. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas.
Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.